Bien, vamos a resolver ahora el problema 14 que dice, la gráfica presenta la frecuencia absoluta del número de hijos en una muestra de 22 familias. ¿Cuántas tienen más de un hijo? Bueno, aquí nos muestra este gráfico, ¿verdad? Donde lo que tenemos que hacer es aprender a leer gráficas, ¿va? En esta gráfica en particular, primero nos muestra en esta parte horizontal, como si fuera el eje X, nos muestra el número de hijos. Para esta situación, parece que las personas, las familias, respondieron solamente que algunas tenían 0 hijos, algunas tenían un hijo, 2 hijos, 3 hijos, nada más. No están contempladas familias que dijeron que tenían 4 hijos, 5 hijos, etcétera. Solamente desde 0 hijos hasta 4, hasta 3, perdón. Es lo primero que debemos de ver. Y del lado vertical, como si fuera el eje Y, tenemos lo que es la frecuencia. La frecuencia técnicamente es el número de veces que se repite un caso. En este caso me representa el número de familias que me respondieron 0 hijos, 1 hijo, 2 hijos, 3 hijos. En otras palabras, si hacemos una pequeña inspección, hubo 4 familias, según me representa la barra, hubo 4 familias que me dijeron que no tenían hijos. Hubo 8 familias que me respondieron que tenían un hijo. Hubo 6 familias que me respondieron que tenían 2 hijos. Y hubo 4 familias que me respondieron que tenían 3 hijos. Así entonces tenemos que en total fueron 22 familias, como dice el problema, las que se encuestaron. ¿De acuerdo? La muestra fue de 22 familias, porque si sumamos 4 familias acá, 4 más 8 son 12. 12 más 6 son 18. Y 18 más 4 son 22. Es decir, todo se tiene que cumplir. Entonces son 22 familias en total. ¿Cuál es la pregunta de este problema? Nos pregunta que cuántas familias tienen más de un hijo. Más de un hijo. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir en matemáticas? Ah, bueno, que quiero saber cuántas familias tienen más de un hijo. Es decir, cuántas familias tienen hijos que sean mayor a 1. Ajá. Entonces, ¿qué significa? Que está contemplando aquellas familias que tienen 2 hijos y que tienen 3 hijos. No contempla las que tiene 1 porque dice que tiene que ser mayor a 1 y mucho menos contempla las que tiene 0. Entonces contempla solamente las familias que tienen 2 hijos y 3 hijos. Y entonces sabemos que hay 6 familias que tienen 2 hijos y hay 4 familias que tienen 3 hijos. Si sumamos las familias 6 más 4, pues me da un total de 10 familias. 10 familias que tienen una cantidad de hijos que es mayor a 1. Y entonces 10 familias es la respuesta correcta a este problema número 14, que en su guía de examen está en el inciso C. ¿Vale? Aquí lo clave es aprender a leer gráficos, que es lo importante. Bien, vamos a pasarnos entonces al problema número 15. ¿Vale? Problema número 15 de la guía, que dice: para conservar su beca, Mariana debe mantener 85 de promedio en sus 4 exámenes. Si en los 3 primeros obtuvo 62, 88 y 96, ¿qué calificación debe obtener en el cuarto examen? Bueno, este es un problema que tiene que ver con el promedio y con el planteamiento de ecuaciones. ¿Vale? Ustedes deben recordar que el promedio, ¿verdad? El promedio es la suma de valores dividida entre total de valores que están sumando, obviamente. Entonces recordarán, por ejemplo, cuando ustedes sacan un promedio de sus calificaciones, ¿verdad? Si ustedes, por ejemplo, tienen 4 materias, pues suman la calificación de esas 4 materias y el total lo dividen entre 4 y eso les da su promedio, ¿vale?
Si tienen ustedes 8 materias, suman las calificaciones de las 8 materias y el resultado lo dividen entre 8. Y así es de fácil, es como se saca un promedio. Y recuerden que promedio es lo mismo que la media, ¿vale? Por si en algún examen les preguntan que obtengan la media de alguna cantidad de números. Hay que sumar los números y dividirlo entre el total de números, así de fácil. En este problema nos dice que Mariana debe tener un promedio de 85 para tener una beca, es decir, el promedio mínimo que debe de obtener Mariana, el promedio mínimo que debe tener Mariana es de 85, es decir, aquí en este problema ya nos dan el promedio, ¿sale? Y hay que tomarlo en cuenta. Luego dice que es un promedio de 4 exámenes, ¿ok? Entonces es un total de 4 exámenes, ¿ok? Es un total de 4 exámenes, por lo tanto el total de datos van a ser 4, ¿sale? Hay que tenerlo en cuenta también. Nos da el dato de 3 calificaciones nada más. Nos dice que hay una calificación de 62, 88 y 96. Nos pregunta el problema cuál es la cuarta calificación que necesito para que tenga un promedio de 85. Entonces, si nos basamos en esta formulita, dice que el promedio es igual a la suma de valores dividida entre el total de valores. Entonces, ¿qué me da el problema? Me da el promedio. Tengo el promedio que es 85. Y entonces 85 tiene que ser igual a la suma de valores. ¿Qué valores? Las calificaciones de Mariana. En este caso me da 3 calificaciones, 62 más 88 más 96 más la que necesito encontrar, porque son 4 calificaciones, entonces aumento una incógnita que es la letra X. Todo eso lo voy a dividir entre el total de calificaciones que, como ya lo vimos, son 4. ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces, esta es la ecuación planteada y es la ecuación que tengo que resolver. ¿De acuerdo? El 4 que está dividiendo lo paso multiplicando, serían 85 por 4, ¿de acuerdo? Y eso sería igual a 62 más 88 más 96 más X. Recuerden que X es la calificación del cuarto examen, lo que nos pide el problema. ¿Sale? Ahí está. La calificación del cuarto examen. Entonces, bueno, tenemos esa operación. 85 por 4. Y 85 por 4 haciéndolo a mano no serían 340. ¿Sale? 340. Y aquí voy a sumar estos 3. ¿Sale? Voy a sumar 62 más 88 más 96. Y eso me da un total de 246 más X. ¿De acuerdo? Ahí está. Estos 3 números se suman y le sumo el X aquí. ¿De acuerdo? Finalmente, para obtener X, lo único que tengo que hacer es un pequeño despeje. Este numerito que está sumando va a pasar a la izquierda restando con su operación contraria. Por lo tanto, 340 menos 246 va a ser exactamente igual a X. Si yo hago esa resta, 340 menos 246, eso me da un total de 94. ¿De acuerdo? En otras palabras, X, ya poniéndolo de una manera formal y elegante, X vale 94. Eso significa que la calificación que debe de obtener como mínimo Mariana para tener su promedio de 85 y que no pierda la beca, en el cuarto examen debe ser de 94. Entonces 94 es la respuesta correcta al ejercicio número 15, que en este caso se encuentra en el inciso D, ¿vale? Mi recomendación es que aprendan a plantear ecuaciones, recuerden cómo se saca un promedio, y bueno, a veces en este tipo de problemas, por ejemplo en este problema en particular, probablemente a lo mejor toman las opciones de respuesta a su favor y empiezan a jugar con los números, es decir, suman 62 más 88 más 96 y más alguna de las respuestas que viene de los 4 incisos, dividen entre 4 y buscan cuál les va a dar 85 y esa la van a tomar como respuesta correcta. También es válido, claro, porque están haciendo un examen de admisión y el tiempo es importante, pero es más importante que aprendan cómo se hacen las cosas de manera formal y de manera correcta, ¿vale? Vamos a seguir trabajando ahora con el problema número 16.
Bien, entonces tenemos que trabajar ahora con el problema número 16. Y el problema 16 dice lo siguiente. Al lanzar un dado, ¿cuál es la probabilidad de que salga el 5? Bien, aquí nos da un ejemplo o un ejercicio de probabilidad. Nos dice que se va a lanzar un dado. Entonces recordemos rápidamente la estructura de un dado. ¿De acuerdo? Un dado es básicamente un cubo que tiene puntitos, ¿no? Que tiene puntitos y que en este caso, bueno, no podemos ver todos los puntitos, ¿verdad? Porque hay caras que están ocultas para nosotros. Pero lo que debemos de hacer es puntualizar el número de caras que tiene un dado. Entonces, el dado tiene 6 caras, al igual que un cubo, ¿sale? El dado tiene 6 caras. Y nosotros recordamos que cuando lanzamos un dado, cuando jugamos y lanzamos un dado, nosotros podemos obtener 6 resultados posibles, ¿sale? 6 resultados posibles, ¿por qué? Porque las caras están marcadas con puntitos, y esos puntitos van del 1 al 6. No hay dos caras que tengan el punto 1, no hay dos caras que tengan el punto 5 puntos, no hay dos caras que tengan 3 puntos. Hay una cara para cada número de puntos. Entonces los resultados cuando yo lanzo un dado, resultados al lanzar un dado, pues puede ser que me salga un punto, puede ser que me salgan 2 puntos, puede ser que me salgan 3 puntos, puede ser que me salgan 4 puntos, puede ser que me salgan 5 puntos, o puede ser que me salgan 6 puntos. Es decir, ¿cuántos posibles resultados diferentes puedo obtener? En total puedo obtener 1, 2, 3, 4, 5, 6 resultados. 6 resultados posibles, ¿vale? Posibles. 6 resultados posibles. Eso es lo primero que tengo que obtener. El total de resultados posibles de mi experimento. Yo lanzo un dado. Puedo obtener alguna de estas posibilidades que si las sumo son en total 6. ¿Va? Ahora, el problema nos dice que cuál es la probabilidad de que salga el 5. ¿Ok? Entonces recordemos en qué consiste la probabilidad. La probabilidad, escrita muchas veces como PX, es un símbolo. Ajá. La probabilidad nos dice que es igual a una división. Hay que hacer una división, ¿de acuerdo? La probabilidad es una división donde en la parte de arriba vienen el total de casos, que cumplen la condición que me da el ejercicio, ¿verdad? El total de casos que cumplen la condición que me da el ejercicio, y eso se divide entre el total de casos del experimento, ¿sale? Se los pongo en términos sencillos. En algunos libros viene total de casos favorables entre el total de casos del experimento, ¿no? Así viene explicado, pero yo les pongo el total de casos que cumplen la condición. ¿Cuál condición, profe? Ah, la condición que les están pidiendo en el problema. Aquí dice que cuál es la probabilidad de que salga el número 5. En este caso, la probabilidad, tengo que ver cuántos casos hay de estos en que salga el número 5. Y lo tengo que dividir entre el total de casos que hay en mi experimento, que como ya revisamos son 6 casos posibles, ¿de acuerdo? En total hay 6 diferentes resultados, 6 posibles resultados, pero quiero saber de estos 6 resultados, ¿cuántos me permiten obtener 5 puntos, de que salga el 5? Y si yo observo, solamente hay un caso en el que me salga 5 puntos. Por lo tanto, entonces, el número de casos que me permiten que salga el número 5, pues es 1, y dividido entre el total de casos, me formaría una fracción que en este caso es un sexto, ¿de acuerdo? Y entonces esta es la probabilidad que me resuelve mi problema número 16, que en este caso está en el inciso A.
¿De acuerdo? En este caso está en el inciso A. 1 es porque solamente hay hay un caso donde me sale 5 puntos. Y 6 es porque son 6 resultados posibles los que me pueden dar al lanzar un dado. ¿Vale? A veces la probabilidad viene expresada en forma de fracción. A veces viene expresada en forma decimal. Si la quisiera yo expresar en forma decimal, tendría yo que dividir 1 entre 6. Toca 0, pongo el punto, pongo otro 0, toca 1, sobran 4, agrego otro 0, toca 6, 6 por 6, 36 para 44, y aquí pues se va a hacer cíclico, ¿no? Entonces podría ser .1.166.6666, una forma decimal de expresar esta probabilidad, o bien podría estar expresada incluso en porcentaje, que muchas veces para nosotros es más práctico y nos permite apreciar un poquito mejor la probabilidad. ¿Qué pasa con el porcentaje? Tengo que multiplicar mi número decimal por 100. Entonces yo multiplico .166 por 100, me da aproximadamente 16.6666%, ¿sale? Entonces, ¿cómo saco el porcentaje? Multiplicando mi decimal por 100, ¿sale? Multiplico mi decimal por 100. Multiplico mi decimal por 100 y entonces eso es lo que me da el valor en porcentaje. De estas tres maneras puede estar expresada la probabilidad de un evento. En este caso, en el examen viene expresada en fracción. Por lo tanto, la probabilidad es 1/6, ¿vale? Hay que seguir trabajando, muchachos.